Frankenstein ha vuelto. Su nombre vuelve a escucharse en trailers, en redes sociales, en salas de cine. Una nueva película, nuevas nominaciones, nuevos premios. Nuevas generaciones miran a la criatura sin saber realmente qué están viendo. Muchos observan su figura, su cuerpo cocido, su mirada vacía, su fuerza descomunal. Pero pocos, muy pocos, conocen su verdadero origen. Hoy Frankenstein se ha convertido en espectáculo, en tendencia, en símbolo, en personaje de pantalla. Pero antes de ser cine, fue pesadilla. Antes de ser mito, fue tragedia. Antes de ser monstruo, fue abandono. Porque esta historia no nació en Hollywood, no nació entre focos, no nació entre aplausos, nació en la oscuridad. Mientras millones miran hoy su rostro reconstruido en alta definición, nadie les cuenta de dónde vino realmente esa criatura. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Hoy conocerás la inquietante historia real que inspiró una de tus películas favoritas. El mundo moderno mira a Frankenstein como un monstruo más, pero su historia real es mucho más cruel. No se trata de colmillos, no se trata de sangre, no se trata de gritos, se trata de rechazo, se trata de soledad, se trata de un ser que despertó y fue abandonado en el mismo instante en que abrió los ojos. Hoy, esa nueva película nos muestra una versión renovada del monstruo, más humana, más triste, más oscura por dentro que por fuera. Pero lo que casi nadie sabe es que esa visión ya estaba escrita hace más de 2 siglos. Una joven, un verano maldito. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hazlo ahora o el próximo titular podría estar escrito con tu sangre. Un cielo sin sol, una pesadilla que cambió la historia del terror para siempre. Y para entender a Frankenstein, no basta con ver la película. Hay que regresar al principio, muy atrás, cuando el mundo se oscureció y sin saberlo, dio a luz al monstruo más triste de todos los tiempos. El mundo no siempre fue como lo conocemos. Hubo un año en que el cielo se cerró. El sol casi no apareció durante meses. Las lluvias caían sin descanso. El frío no se iba. Los cultivos se pudrían en los campos. El hambre se extendía. La gente miraba al cielo esperando una respuesta, pero solo recibía nubes. La causa estaba lejos, muy lejos. Un volcán llamado Tambora, en Indonesia, había explotado con una furia tan brutal que lanzó cenizas a la atmósfera del planeta entero. El polvo cubrió el mundo, la luz se debilitó, el clima colapsó. La historia lo recuerda como el año sin verano. Europa se enfrió, los cielos se oscurecieron, las tormentas se volvieron eternas, y en medio de ese mundo enfermo, en medio de esa oscuridad persistente, algo empezó a gestarse. En Suiza, a orillas de un lago silencioso, se alzaba una mansión antigua, Villa Diodati. Allí un grupo de jóvenes brillantes había quedado atrapado por el mal tiempo. No eran personas comunes, eran mentes inquietas,
poetas, pensadores, soñadores. Entre ellos estaba Lord Byron, famoso, provocador, oscuro. También Percy Bysshe Shelley, un poeta idealista, y junto a él, una joven de apenas 19 años. Se llamaba Mary Shelley. Afuera, la lluvia golpeaba sin descanso, los truenos retumbaban sobre el lago, el viento gemía contra los muros de la mansión. El mundo parecía detenido, como si algo estuviera a punto de nacer. El aburrimiento crecía, la tensión también. Fue entonces cuando Lord Byron propuso un juego, un simple reto. Cada uno debía escribir una historia de fantasmas. Nadie podía imaginarlo en ese momento, pero ese juego, lanzado en medio de un verano muerto, iba a cambiar la historia del terror para siempre. Esa noche, mientras los relámpagos iluminaban las montañas, mientras el lago reflejaba un cielo sin estrellas, mientras la naturaleza parecía enferma, en la mente de una joven empezaba a abrirse una puerta hacia algo que aún no tenía nombre, algo que todavía no respiraba, algo que aún no tenía forma, pero que ya esperaba en la oscuridad. Aquella noche, el juego dejó de ser un juego. Mientras los demás escribían historias de fantasmas por simple entretenimiento, Mary Shelley no podía dormir. Algo la inquietaba: el sonido de la lluvia, el crujir de la casa antigua, el viento recorriendo los pasillos oscuros de Villa Diodati. Pero el verdadero ruido no estaba afuera, estaba dentro de su cabeza. Mary cerró los ojos y entonces ocurrió. No fue una idea, no fue una imagen vaga, fue una pesadilla completa. En su sueño, un joven científico estaba arrodillado junto a una mesa. Sus manos temblaban, sus ojos estaban llenos de terror. Frente a él yacía un cuerpo construido con restos humanos. La criatura no respiraba. Entonces, algo se movió. Un espasmo, un temblor, un parpadeo imposible. Los ojos del cuerpo se abrieron. En ese instante, el científico retrocedía aterrorizado por lo que él mismo había creado. No sentía orgullo, no sentía triunfo, solo miedo, y el ser recién nacido quedaba solo. Mary despertó sobresaltada, su corazón golpeaba el pecho. La habitación estaba en silencio. Afuera, la tormenta seguía. Ella entendió que no había soñado un fantasma cualquiera. Había presenciado un nacimiento. Horas después, tomó papel y pluma y comenzó a escribir sin detenerse, sin imaginar que acababa de darle forma al mito más triste del terror. La novela llevó un título que casi nadie menciona completo: Frankenstein o el moderno Prometeo. Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses, el que desafió al cielo, el que fue castigado por jugar a ser creador. El mensaje era claro: Víctor Frankenstein no era un héroe, era un hombre que había cruzado un límite que ningún ser humano debía cruzar, y su castigo no sería la muerte, sería algo peor: la responsabilidad de una vida que no sabía cómo amar. Porque en ese instante, cuando los ojos de la criatura se abrieron en la pesadilla de Mary,
No había nacido un monstruo, había nacido un ser condenado a estar solo. En tiempos de Mary Shelley, la muerte ya no era un final absoluto. La ciencia comenzaba a jugar con algo que hasta entonces solo pertenecía a Dios, la chispa de la vida. Un hombre llamado Luigi Galvani realizaba experimentos que estremecieron a Europa. Utilizaba electricidad para estimular músculos de animales muertos. Y algo ocurrió. Las patas de una rana sin vida se movieron. No era imaginación, no era un truco. La carne muerta había reaccionado. Aquello desató una obsesión colectiva. Si la electricidad podía hacer que un músculo se moviera, podría también devolver la vida. Los científicos empezaron a experimentar con cadáveres, con impulsos eléctricos, con descargas, con cuerpos inertes que por breves segundos parecían recordar cómo moverse. Para muchos era un milagro, para otros una profanación. Mary Shelley conocía estos experimentos, los leía, los escuchaba en conversaciones, los sentía flotando en el aire de aquella época donde la razón comenzaba a desafiar al cielo. Y fue entonces cuando su monstruo dejó de ser solo una pesadilla y se convirtió en una posibilidad. En su novela, Víctor Frankenstein no era un mago, era un científico, un hombre obsesionado, consumido por la idea de vencer a la muerte, de arrebatarle a la oscuridad su último secreto. Durante noches interminables, robó cuerpos, unió fragmentos, reconstruyó lo imposible, hasta que una noche la tormenta volvió a caer sobre el cielo. Los relámpagos iluminaban el laboratorio, las bobinas chisporroteaban, el aire olía a metal, a humedad, a muerte. Entonces, la máquina se activó y la electricidad atravesó el cuerpo inerte. El pecho se elevó, los dedos se crisparon, la vida regresó de la forma más antinatural posible. Víctor Frankenstein había logrado lo impensable, pero en el instante exacto en que su creación abrió los ojos, él no sintió orgullo, sintió horror. Había vencido a la muerte, pero había creado algo que ya no sabía cómo controlar. El científico que soñó con ser un dios se convirtió en un hombre aterrorizado y cometió su peor error. Huyó. El primer recuerdo de la criatura no fue el miedo, fue el frío. Abrió los ojos en un mundo que no entendía. La luz le quemaba la vista, el aire le dolía en los pulmones, su cuerpo pesaba. Cada movimiento era torpe, cada respiración un esfuerzo. Buscó con la mirada a su creador, pero el creador ya no estaba. Víctor Frankenstein había huido, había abandonado a su propia obra en el mismo instante en que le dio la vida. La criatura quedó sola, sin nombre, sin lenguaje, sin rumbo. Aprendió a caminar tropezando, aprendió a sentir hambre, aprendió a temer a la noche. Se acercó por primera vez a los humanos con la inocencia de quien no conoce el rechazo y recibió su primera lección del mundo. Gritos, piedras,
miradas de espanto, hombres huyendo, niños llorando. No entendía por qué lo atacaban. Él no había hecho nada, solo había existido. Buscó refugio en los bosques, en cuevas, en las sombras. Observaba a las familias desde lejos. Veía el fuego encendido dentro de las casas. Escuchaba risas, voces, abrazo, calor. Y entendió algo terrible. Eso nunca sería para él. Aprendió a hablar solo. Aprendió a leer, mirando desde la distancia. Aprendió a pensar. Aprendió a sentir. Y con cada cosa que aprendía, su dolor crecía. Porque cuanto más humano se volvía por dentro, más monstruo lo trataba el mundo por fuera. Buscó a su creador, caminó entre pueblos, atravesó montañas, soportó frío, hambre, golpes, y cuando por fin lo encontró, no pidió venganza, pidió amor, pidió compañía, pidió no estar solo. Pero Víctor Frankenstein volvió a rechazarlo. Negó su existencia, negó su dolor, negó su derecho a ser algo más que una abominación. Y en ese instante, algo se quebró para siempre. La criatura entendió que no habría compasión, que no habría lugar para él, que el mundo solo le ofrecía una cosa: odio. Y cuando el amor muere dentro de un ser, nace algo peor que la muerte. El rechazo no solo duele, el rechazo deforma. Todo lo que la criatura había aprendido en silencio, las palabras, los gestos, los sueños de pertenecer, se fue rompiendo uno a uno. Cada puerta cerrada, cada rostro de espanto, cada piedra lanzada desde el miedo, el amor que nunca recibió, se pudrió por dentro. Y de esa podredumbre nació el odio. La criatura ya no caminaba buscando refugio, ahora caminaba buscando respuestas. Y todas las respuestas conducían a un solo nombre: Víctor Frankenstein. El creador que le dio la vida y le negó todo lo demás. La primera muerte no fue por maldad, fue por confusión, fue por rabia, fue por dolor acumulado. Pero después de la primera, todo cambió. La criatura entendió algo terrible. El mundo solo reaccionaba cuando el miedo hablaba por él. Y entonces aprendió a usar el miedo. Los pasos del monstruo comenzaron a dejar cadáveres a su paso, no por placer, no por sed de sangre, sino como un mensaje directo a su creador. Mírame ahora, yo también puedo destruir, yo también puedo hacerte sentir solo. Víctor Frankenstein empezó a comprender que su experimento no solo había creado vida, había creado una conciencia herida, un espejo de su propia cobardía. El científico ya no dormía, vivía perseguido por su creación, por su culpa, por su error irreparable. Y entonces comenzó la persecución. Montañas, bosques, ciudades, sombras. El creador huyendo del hijo que nunca quiso abrazar, y el hijo persiguiendo al padre que le negó el derecho de existir. Ambos unidos por un lazo imposible de romper, un lazo hecho de vida robada,
y amor jamás concedido. La criatura ya no pedía compañía, ya no pedía comprensión, ahora exigía algo peor: justicia. Y la justicia, en su mundo, solo hablaba un idioma: el de la destrucción. La persecución no terminó en una ciudad, no terminó en un laboratorio, no terminó en una tumba, terminó en el lugar más vacío del mundo, el Ártico, un desierto de hielo, viento que corta la piel, horizontes blancos sin final, silencio absoluto. Hasta allí llegó Víctor Frankenstein. Ya no huía del monstruo, huía de sí mismo. Su cuerpo estaba agotado, su mente rota, su alma consumida por la culpa. Y detrás de él, como una sombra imposible de escapar, venía su creación, el hijo sin nombre, el ser sin lugar, el error que aprendió a sufrir. Cuando por fin se encontraron entre el hielo, ya no hubo gritos, ya no hubo insultos, ya no hubo amenazas, solo cansancio. Víctor cayó. Su corazón no resistió más. El hombre que jugó a ser Dios murió como un ser humano común, frágil, derrotado, solo. La criatura se acercó lentamente al cuerpo de su creador. Lo miró, no con odio, no con furia, con algo peor, con una tristeza infinita, porque en el fondo él nunca quiso su muerte, quiso su amor, quiso su reconocimiento, quiso escuchar una sola vez: hijo, pero esa palabra nunca llegó. El monstruo entendió en ese instante final que todo había terminado, que su creador había muerto, sin comprenderlo, sin pedirle perdón, sin darle un lugar en el mundo. Y entonces, por primera vez desde que abrió los ojos, la criatura lloró, no por venganza, no por rabia, no por dolor físico, lloró por algo más terrible, por todo lo que nunca fue, por todo lo que nunca tuvo, por la vida que le negaron desde el primer segundo. Solo, en medio del hielo, rodeado por el cuerpo sin vida de su creador, el monstruo quedó de pie frente a la nada, sin propósito, sin rumbo, sin perdón. Y en la versión original de esta historia, ahí termina todo. El monstruo se pierde entre la niebla del Ártico, caminando hacia la oscuridad, condenado a existir sin amor, sin hogar, sin redención. Ese fue el verdadero castigo, no la muerte, la eternidad en soledad. Pero el tiempo pasó y el mundo cambió. Siglos después, llegó una nueva mirada. Guillermo del Toro tomó este mito maldito y lo miró desde otro ángulo, no desde el miedo, desde la herida. En su versión, el monstruo ya no es solo castigo, es reflejo, es trauma, es hijo. Y en esa reinterpretación moderna, la criatura no solo persigue a su creador, lo enfrenta, se reencuentra con él y por primera vez, en vez de odio, hay palabra, hay reconocimiento, hay perdón,
no porque el creador lo merezca, sino porque el monstruo necesita liberarse de la cadena que lo ata al abandono. En esta nueva versión, la criatura no se reconcilia con su padre, se reconcilia consigo misma. Y al perdonarlo, se perdona. Dos finales, dos épocas, dos formas de mirar al mismo monstruo. En el siglo XIX, Frankenstein fue condenado al hielo eterno. En el siglo XXI, se le concede el perdón. Pero hay una verdad que ninguna versión puede cambiar. El monstruo nunca fue solo la criatura. El verdadero monstruo fue el abandono y quizás, solo quizás, Frankenstein no es una historia de terror. Es una historia sobre lo que le pasa a un ser cuando nadie lo ama.